Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a asomar a echarle un vistazo a ecología de poblaciones. Piensen que ecología es toda una carrera actualmente, hay muchísimo por estudiar, entonces solamente vamos a ver pues algunas ideas generales de ecología y en particular hoy ecología de poblaciones. En la sesión pasada, bueno, para empezar es importante recordar que una población es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten el mismo espacio y el mismo tiempo. Y se estudian diferentes aspectos de las poblaciones, entre ellos habíamos mencionado la tasa de natalidad, es decir, cuántos individuos nacen normalmente por cada 1000 individuos en un periodo de tiempo que normalmente es un año. ¿Sí? ¿Qué tanto nacen los individuos? En general, eh, los ecólogos han dividido a las diferentes especies y poblaciones en dos grandes grupos de acuerdo a sus estrategias reproductivas. Hay que recordar que, como todo en biología, estamos hablando solamente de conceptos y que en realidad hay muchos puntos intermedios, pero en un extremo de esas estrategias está la estrategia R, que son aquellos organismos que tienen una alta tasa de natalidad, porque también tienen una alta tasa de mortalidad. Es decir, nacen muchos individuos y se sabe que muchos de esos individuos mueren, ¿no? Y no hay un cuidado parental. Es decir, los papás no cuidan a sus crías, como es el caso de las tortugas marinas. Invierten casi toda su energía reproductiva en producir muchas crías, porque muchas de ellas van a morir. Se estima que alrededor de 0.2% de las crías que nacen de las tortugas son las que llegan adultas. En cambio, en el otro extremo de las estrategias reproductivas está la estrategia K, que, por ejemplo, en estos pájaros bobos de patas azules, en la que la energía se concentra principalmente en el cuidado parental. Aquí su tasa de natalidad es baja, aquí estamos viendo que esta pareja solamente tiene 2 polluelos, pero su mortalidad es baja porque justamente la energía que pueden invertir en reproducción la invierten en el cuidado de las crías, asegurando que vivan o que su tasa de mortalidad sea más baja. Otro aspecto que podemos estudiar de las poblaciones son sus migraciones. En México tenemos muchas especies que migran, por ejemplo, la mariposa monarca, que saben que viene desde Canadá y Estados Unidos, y hace migraciones súper interesantes a México, en particular a bosques en Michoacán. Bueno, la ecología de las mariposas es súper interesante, pero sería un tema totalmente aparte y hasta un tema de problema eje. ¿Cómo sabemos que los organismos están migrando? Hay muchas formas, desde el siglo XIX que se cazaban ballenas y los arponeros tenían sus arpones muy característicos. A veces las ballenas escapaban con los arpones en su cuerpo y los recuperaban otros balleneros en otras partes del mundo. Y cuando se encontraban los balleneros, pues podían comentar que esa ballena con ese arpón la habían encontrado, por ejemplo, en Filipinas, cuando había sido arponeada en Galápagos, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en las que sabíamos que están migrando. Actualmente hay formas mucho menos intrusivas y más exactas. Por ejemplo, las marcas satelitales, como esta que estamos viendo que le ponen a esta tortuga laúd, en la que después de un tiempo se le cae, pero mientras tiene tiempo de vida está mandando señales vía satélite y así no sabemos nada más dónde se marcan y dónde se reencuentran, sino que también por dónde viajan, ¿no? De esta forma podemos ver que muchas tortugas laúd de Indonesia se van a alimentar a aguas de California, mientras que muchas de las tortugas que nacen en México y que vienen a anidar a México se alimentan en aguas de Sudamérica. Y esto es muy importante para coordinar tanto esfuerzos de conservación como regulaciones de comercio de fauna silvestre. Otro aspecto importante y que nos va a determinar la salud de una población es el tamaño poblacional o crecimiento poblacional, que es una medida que se puede ir viendo a lo largo del tiempo. Aquí estamos viendo tristemente una gráfica que nos representa el tamaño de la población de hembras anidadoras, representada por sus nidadas a lo largo de muchos años. Y lo que estamos viendo es que tristemente de esta tortuga
tristemente ha declinado la población de una forma muy drástica, pese a que en algunos años hay más y otros hay menos. La tendencia que podemos ver a lo largo del tiempo es de un declive muy drástico. En esta gráfica lo que estamos viendo son nidadas, pero tienen muchos limitaciones, ¿no? Estaremos viendo solamente las hembras y solamente las hembras reproductivas y solamente las de una temporada en particular. Otras formas de estimar el tamaño de la población es marcándolas. Por ejemplo, con estas marcas que estamos viendo aquí, son marcas que se le ponen a la tortuga, marcas de un acero que es inoxidable, que no se le cae y que podemos volver a recuperar a lo largo del tiempo. Y que además se estima que no van a perjudicar a la sobrevivencia o a la conducta de los organismos. Otro tipo de marcas menos intrusivas todavía son, por ejemplo, las marcas hechas por sí mismas. Por ejemplo, la fotoidentificación que se hace con ballenas. Aquí estamos viendo esta ballena jorobada, que la apodaron tortuga diamante, que fue marcada en Isla Revillagigedo en 1997, después hubo una recaptura en 2001 y otra en 2021. Aquí podemos estar viendo no solamente dónde se encuentran, sino cuántas crías tienen, porque se estudian en cada una de estas temporadas y así se identifican. Hay varias formas de estimar el tamaño de una población, porque las diferentes especies van a tener diferentes características y las poblaciones también van a tener diferentes características. Hay, por ejemplo, especies que no se manejan, no encuentras al mismo tiempo juveniles y adultos, sino que hay cohortes, se les llama, ¿no? Y diferentes generaciones. Por ejemplo, las mariposas monarca. Pero bueno, este modelo que vamos a ver, que se llama modelo de captura y recaptura, en la universidad le decíamos de tortura y retortura, aunque no debería de ser así, es un modelo muy sencillo, muy básico, pero que nos ayuda a conocer algunas poblaciones que se comportan de forma muy particular. Como esto lo van a hacer en una práctica, les platico más o menos en qué consiste. Si nosotros tenemos una población de número desconocido de tortugas, lo que podemos hacer, este es importante también, porque nos va a ayudar a entender algunos modelos, por ejemplo, el famoso modelo Centinela que se usó tanto a principios de la pandemia en México, que nos ayuda a tratar de entender qué es lo que pasa con toda una población cuando es muy difícil poder contar a cada uno de los miembros de esa población. Entonces se hacen muestreos. ¿Qué haríamos con esta población para este modelo de captura y recaptura? Pues lo que hacemos es justamente capturar a un grupo o a una muestra de tortugas que le vamos a llamar M1. Va a ser nuestra muestra que va a representarnos un ejemplo de este universo de la población. Entonces a esta muestra se les marca, aquí lo que estoy haciendo es cambiándolas de color para representar que estas son las tortugas marcadas, y después las vamos a liberar para que se mezclen con toda la población. Estamos hablando de que entre los varios supuestos de este modelo, las poblaciones se mueven, los organismos se van a mover de una forma aleatoria. Después de que hicimos una primera captura y marcamos a nuestras tortugas que atrapamos en esa primera captura, vamos a realizar una segunda captura. En esa segunda captura, vamos a tener otra vez un universo, una muestra de tortugas en este caso, y dentro de ese universo esperamos ver o encontrar tortugas que estén marcadas. Estas tortugas marcadas van a representar entonces una proporción. Estas tortugas marcadas son estas recapturas que estamos viendo en esta relación, que son una proporción de esta segunda captura, que es nuestra muestra. Y que esperaríamos que esta relación sea semejante a nuestra primera captura en relación al total de la población. No sé si me explico. Esta tortuga marcada representaría una proporción de este universo, de este pequeño universo, que es mi captura 2, y nosotros esperaríamos que la primera captura que tuvimos tuviera una proporción semejante al universo de la población total. ¿Cómo podemos estimar esta población total? Pues con una regla de 3. Como ustedes saben, una regla de 3, establecemos las relaciones y multiplicamos
mi primer captura por la segunda captura entre las recapturas, por entre este, me daría algo semejante al tamaño poblacional completo. Entonces, vean, si nosotros ponemos esto en una fórmula, esta sería mi fórmula, el número de la población total estimado, esto es muy importante, estamos hablando de un número estimado, sería igual al tamaño de mi primer captura, cuando las marqué por primera vez, por el tamaño de la segunda captura, cuando ya tengo tortugas marcadas y sin marcar, entre el número de tortugas recapturadas en esta segunda captura. Es decir, en el ejemplo anterior serían 3 por 4 por 1. Y con esta fórmula, mi tamaño estimado de la población sería 12, más o menos. Es importante recordar que en ciencia algo que es básico es dudar y es establecer la idea de que es falible nuestro conocimiento, es decir, de que hay errores. Errores pueden ser desde humanos hasta errores de estimación, porque no es lo mismo estimar que contar uno por uno. Pero bueno, entonces es importante más o menos de tratar de establecer cuántas tortugas más o menos de esta población estimada, que sería de 12. Para yo poder mejorar este número de 12, lo que tendría que hacer sería repeticiones de este muestreo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una repetición. En esta primera repetición, la primera es captura de 3, en la segunda recaptura capturé 4, pero esas 4, una ya estaba marcada, y metiéndolos a esta fórmula, pues me salieron 12, como aquí. En una segunda repetición, a lo mejor otro año, en otro tiempo, capturé 8 en la primera captura, en la segunda fueron 10, pero de esas 10, 6 estaban marcadas, y metiéndolas a esta fórmula me daba un número de 13, no tan diferente. Y en una tercera captura, supondríamos que tuve 6 capturas, estos son números hipotéticos, de las cuales, y en la segunda captura otra vez tuve 10, pero de esas 10, 3 solamente tenían recaptura. Con estos números me sale una población estimada de 20. Si yo promedio estos totales de mis tamaños poblacionales estimados en 3 años, por ejemplo, mi tamaño poblacional sería de 15 más o menos 4. Esta es la desviación estándar que normalmente se usa en estadística para poder establecer qué tan grande es mi error, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que estaría la población entre 11 y 19 tortugas, el tamaño de mi población. Bueno, esto es lo que ustedes van a hacer. Entre más repeticiones tengamos, pues va a ser mejor nuestro resultado, más cercano al número real. Bueno, no todos los organismos se pueden marcar. Algunos se las tienen que ingeniar. Hay diferentes estrategias y fórmulas para tratar de evaluar cuántos organismos hay. El caso de la vaquita marina, que es uno de los casos más tristes por ser una especie endémica de México, y que, como saben y como podemos ver en esta gráfica, el declive ha sido brutal. Actualmente se estima que no hay más de 30 vaquitas marinas, y ese en realidad es un dato ya viejo, se me hace que son mucho menos. Están a nada de extinguirse. Bueno, en este caso no era posible marcarlas, se estresan mucho además, y es muy difícil verlas. Entonces lo que hicieron fue poner hidrófonos y tratar de diferenciar con gráficas a los individuos por el sonido que hacían. Es como si pudiéramos identificar diferentes voces de personas y contar en función de su voz cuántas personas tenemos en un cuarto. Otra población que tristemente está declinando, igual que la laúd, igual que la vaquita, es nuestro emblemático ajolote mexicano, que, como saben, está en peligro de extinción, y podemos ver en esta gráfica que es producto de los esfuerzos de la UNAM, que para el 2004 se tenían o se estimaban 1,000 ajolotes por kilómetro cuadrado en Xochimilco, mientras que para el 2014 solamente se tenían o se estimaban 36 ajolotes por kilómetro cuadrado. Y bueno, en cambio, y muy posiblemente como causa de estos declives, la población humana ha incrementado de una forma exponencial y de miedo.
¿no? A lo largo del tiempo y casi a todo lo largo de la historia de la humanidad, si pueden ver en esta gráfica, la población no ha crecido mucho. Fue a partir de la revolución industrial cuando hubo o cuando comenzó un incremento exponencial, explosivo, la famosa explosión demográfica de la población humana, y junto con el incremento de la población humana, pues un impacto en el medio ambiente mucho más fuerte al necesitar más recursos. Piensen simplemente el espacio que se necesita para vivir y los montes que estamos talando actualmente aquí en nuestras cercanías. En tiempos de Malthus, que si recuerdan, fue un ecónomo en el que se inspiró Darwin para establecer su teoría de la selección natural, se estimaba que la población humana iba a tener un límite determinado por la capacidad de carga, que vamos a ver en un par de diapositivas, y esa capacidad de carga iba a estar delimitada por los recursos, ¿no? Sin embargo, gracias a la revolución industrial y a la revolución verde, que implica, como van a hacer en una lectura, todo lo que implicó el descubrir los fertilizantes y mover alimentos de una parte del mundo a otra, esa capacidad de carga se subió y se incrementó, y actualmente hay discusión, como van a leer, sobre cuál podría ser la capacidad de carga del planeta con relación a la población humana. Pero antes de seguir hablando de capacidad de carga, tendríamos que pensar en les quiero comentar de este modelo de Lotka-Volter, que fueron investigadores que establecieron cuál era la relación entre depredadores y presas. Otra vez recuerden, una población no existe en la naturaleza. No hay una población que esté aislada de otras poblaciones ni de sus factores abióticos, sino que están interactuando. Solamente les ponemos estos nombres para poder estudiarlos y entenderlos. Y lo que hace este modelo de Lotka-Volter es cómo se relacionan dos poblaciones de un depredador y de una presa. En este caso, un zorro representado por esta gráfica de color verde y la población de conejos o las presas representadas por esta línea de color azul. Y como podemos ver, en condiciones óptimas, la población de conejos puede crecer y crecer hasta un punto, y eso va a permitir que la población de depredadores que se alimentan de estos conejos también crezca. No tanto, pero va a crecer. Hasta un punto en el que la población de depredadores sea tan grande que provoque que estos conejos comiencen a decaer su población, junto con los recursos limitados también, y cuando empiece a caer la población también va a decaer un poco más adelante la población de depredadores. Y al caer la población de depredadores va a incrementarse otra vez la población de presas, y así sucesivamente, y lo que estaremos viendo es que estas poblaciones se autorregulan, que nosotros no estamos aislados como normalmente lo pensamos, que las otras poblaciones son finitas y que entonces debemos de hacer conciencia sobre esto como población humana. Ese límite, entonces, una población va a limitar el crecimiento de la otra, es un ejemplo de los recursos que van a establecer la capacidad de carga, que como les decía, se refiere al tamaño máximo de población que un ambiente puede sostener por tiempo indeterminado a una población X, ¿no? Y este crecimiento, cuando sobrepasa esa capacidad de carga, pues va a empezar a tener problemas de competencia, de guerras, de falta de alimento, y va a empezar a decaer. En el caso de la población humana, estamos todavía a tiempo de reconsiderar, sobre todo, no solamente el tamaño de nuestras poblaciones, sino cómo coexistimos con nuestros recursos, buscando desarrollos sustentables, en el que no alcancemos esa capacidad de carga, pero sí alcancemos una estabilidad de la población sin llegar a sobrepasar esa capacidad de carga, que como les dije, representan los recursos. Y bueno, un último aspecto que vamos a ver de la ecología de poblaciones es la estructura de las poblaciones. Se acuerdan que habíamos comentado que podemos estudiar la estructura en función de sexos, por ejemplo, cuántos machos en función de hembras hay, y de edades, ¿no? Cuántos jóvenes en función de cuántos adultos hay. Y
si nosotros lo graficamos, podemos establecer estas cosas que se llaman pirámides poblacionales y que nos estarían hablando, o los demógrafos en caso de los humanos, usan mucho para ver cuál es la viabilidad de una población, en qué situación se encuentra. Por ejemplo, si una población está en crecimiento, como en este primer caso, o una población está estancada o empieza a hacerse vieja y a ser regresiva. Como van a leer en el artículo de población 7,000 millones de National Geographic, la población humana actualmente se encuentra más o menos como entre estos dos en transición, ya no es tan joven, lo cual va a traer cambios económicos muy fuertes porque la fuerza laboral de este tipo de poblaciones que puede mantener a una población vieja y una población joven, cada vez es más pequeña y empieza a hacerse más grande la población vieja. Esto es en el caso de la economía, pero en caso de diferentes especies con diferentes eh, biologías, pues también va a ser importante, como decía, por ejemplo, cuántas crías de una población como las de las tortugas marinas se necesitan para que sobrevivan los adultos. Necesitas un tamaño, una pirámide mucho más amplia en su base que esta, y vas a tener una pirámide que se aguza cada vez más y más, pero necesitas algo así como para que esté sana la población. Entonces, bueno, va a depender la viabilidad de la población, de las características de cada especie y de la situación en la que se encuentre cada población, dependiendo de sus recursos. Finalmente, para acabar con este tema, quiero que piensen que si bien el control de nuestra natalidad no es la única forma de cuidar nuestro medio ambiente, sí es una muy importante que tendríamos que considerar y pensar que pues tampoco está tan padre de ahorita estar trayendo niños con, con las cosas que se vienen en términos ambientales, económicos y sociales. Y que bueno, en realidad no hay prisa, ¿no? No quiere decir que no tengan hijos, sino que lo hagan por las razones correctas y en el tiempo correcto. No hay prisa y yo espero que ustedes lo tomen en cuenta para su vida y que les sirva. Nos vemos en la siguiente sesión que vamos a hablar de ecología de comunidades y por ahora los dejo. Así es que muchas gracias y hasta luego.